Hola, hola, yo soy Guillermo Hugo Gómez y el día de hoy te quiero dar la bienvenida a este nuevo video de Enciclopedia Sistémica. En este video hablaremos de un tema muy relevante en lo que a la terapia familiar se refiere, que son los secretos familiares, de acuerdo con el trabajo de esta gran colega y gran mujer que tenemos aquí al lado, que es Evan Inverblack, y basado en su libro La vida secreta de las familias. Evan Inverblack fue una pionera en el tema de los secretos y en su estudio, en estudiar su relevancia, sus implicaciones y cómo trabajar con ellos en terapia familiar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre su trabajo y vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas en este video, en el presente video. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué es un secreto familiar. También vamos a tratar de distinguir cuál es la diferencia entre la privacidad y la secrecía, que son cosas parecidas pero diferentes, y es importante trazar la diferencia entre ambas. También vamos a revisar de qué manera afectan los secretos a las familias y a los individuos que los conforman. Vamos a revisar de igual manera cuáles son los diferentes tipos de secretos y cuáles son sus implicaciones, y también vamos a revisar pautas generales para trabajar con los secretos cuando nos topemos con estos en nuestra práctica terapéutica. Sin embargo, antes de comenzar te quisiera pedir que si este video te gusta, le des like, lo compartas con tus colegas, que comentes tus inquietudes, tus dudas, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios, y que te suscribas al canal. Esto nos ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de videos y poder llegar a más colegas que tal vez no conocen de el enfoque sistémico de la psicoterapia y que por supuesto se puedan beneficiar de este, y también sus consultantes se puedan beneficiar del mismo. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema y vamos a entrarle directo. Muy bien, comencemos definiendo qué es un secreto. De acuerdo con Evan Inverblack en su libro La vida secreta de las familias, un secreto es información que se mantiene deliberadamente oculta por uno o por varios miembros de una familia con el propósito o bien de protegerse, de mantener la privacidad, de evitar un estigma o de preservar una dinámica familiar particular. De acuerdo con Evan Inverblack, los secretos pueden ser, por un lado, indispensables. Los secretos no son malos en las relaciones. Hay secretos que dan cierto grado de funcionalidad a las relaciones y no solamente son útiles, sino que pueden llegar a ser indispensables. Pero, al mismo tiempo, también pueden llegar a ser peligrosos. Un secreto, por ejemplo, puede actuar como un recurso para proteger la intimidad, por ejemplo, en una relación de pareja con respecto a los hijos, o de los hijos adolescentes con respecto a sus padres. Hay cosas que entre subsistemas de información que no debería filtrarse y ayuda a proteger la intimidad. Pero también los secretos pueden funcionar como una barrera que separa y que daña las relaciones entre los miembros de la familia. Los secretos están influenciados profundamente por la historia familiar, por sus creencias culturales, por las normas sociales también en las que se encuentra inserta la familia, y además están relacionados con dilemas éticos acerca de qué es lo que se debe mantener oculto en una relación y acerca de lo que sí debe revelarse. Además, Inverblack señala que los secretos tienen diferentes propósitos y tienen diferentes efectos dependiendo de una multiplicidad de factores. Por ejemplo, la intención con la que se crea el secreto, qué tipo de secreto es,
el lugar en donde se emplace el secreto, el momento en el que se crea, la duración, es decir, el tiempo durante el cual se mantiene guardado el secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de secretos, aunque Eva Nimberberg propone clasificaciones acerca de los mismos, tipificaciones, etcétera, ella no deja de hacer énfasis en que es de suma importancia que el terapeuta vaya evaluando cada secreto como una entidad individual, porque tiene sus propias características, tiene sus propias particularidades y no podemos trabajar con todos los secretos de la misma manera. Podemos encontrar pautas para trabajar con ellos, pero cada secreto requiere su evaluación individualizada. Eva Nimberberg también le da mucha importancia a que aprendamos a distinguir entre lo que se puede considerar como privacidad y lo que se puede considerar como secreto. Porque si estamos viendo que muchos secretos pueden generar problemas en las relaciones de pareja, eso significa que debemos hablar todo y debemos, en relaciones de pareja y de familia, perdón. Eso significa que debemos revelarnos todo mutuamente entre todos. Eso significa que debemos generar en nuestras familias canales de comunicación completamente abiertos sobre los cuales no se filtre ninguna información de ninguna parte hacia ninguna otra parte. Por supuesto que no. La privacidad es importante, la retención de información es importante, pero hay una diferencia entre la privacidad y la secrecía. Veamos cuáles son algunas de las principales diferencias entre ambos conceptos de acuerdo con Eva Nimberberg. En primer lugar, Eva Nimberberg define a la privacidad como el derecho personal o familiar de decidir qué información compartir y con quién, basándose en qué, en la autonomía, ya sea la autonomía personal o familiar, y la protección de los límites individuales o relacionales. Hay límites que no deberíamos romper y que deberían mantenerse pues bien marcados, y esos forman parte de nuestra privacidad. En el sentido de los secretos, a los secretos los define Nimberberg como, y sobre todo comparándolos con la privacidad. De acuerdo con Nimberberg, un secreto implica ocultar deliberadamente información, pero de una manera que esto impacta a otros, generando con ello a menudo tensión, confusión o problemas en las relaciones. ¿Sí? Entonces, el secreto afecta a los demás. Mantener mi privacidad no debería afectar a nadie. El ocultamiento del secreto sí afecta a las demás personas y puede generar tensión, confusión o incluso problemas al interior de las relaciones interpersonales en los cuales se establecen. Además, los propósitos y los secretos y la privacidad suelen tener diferente propósito. En el caso de la privacidad se busca salvaguardar la intimidad, promover la autodeterminación y mantener límites saludables dentro de las relaciones. Por ejemplo, una pareja puede decidir que ciertos aspectos de su relación son privados y no necesitan compartirse con terceros. En el caso de los secretos y de su propósito, los secretos suelen mantenerse para evitar conflictos, para proteger a alguien de un posible daño, para preservar una imagen o mantener un control sobre una situación o una relación. En la privacidad no se tienen estos propósitos. En el caso de los secretos, sí. ¿De acuerdo? El efecto de la privacidad y de la secrecía es distinto. La privacidad generalmente, por ejemplo, de acuerdo con Nimberberg, tiene un efecto positivo porque refuerza los límites saludables, fomenta la confianza entre individuos en las relaciones y además ayuda a proteger la identidad personal y la identidad relacional. A diferencia de la privacidad, en el caso de los secretos,
Estos pueden o tienden a llegar a ser destructivos cuando generan ansiedad, cuando generan desconfianza, cuando generan aislamiento en los involucrados. Además, pueden romper la autenticidad de las relaciones y pueden limitar la toma de decisiones correctamente informadas entre las personas que rodean o entre las personas que se da un secreto. Como un ejemplo de privacidad, tenemos decidir no compartir a lo mejor detalles financieros o detalles médicos con mis compañeros de trabajo. Eso es un ejercicio legítimo de mi privacidad. ¿Sí? Pero si estamos hablando de ocultar una infidelidad o de ocultar una adicción en una familia, pues esto ya es un secreto porque tiene como propósito no la protección de una intimidad, sino evitar confrontaciones, evitar consecuencias o en el caso de una infidelidad incluso mantener un control relacional. ¿Sí? Entonces el propósito, ¿no? y los efectos de lo privado y de lo secreto son distintos. La privacidad es necesario mantenerla, es preciso cuidarla, mientras que en el caso de la secrecía, solamente en algunos casos puede considerarse como adecuada, porque ya lo veremos también, la secrecía no siempre es mala, pero si no se maneja adecuadamente, puede tener efectos negativos, nocivos e incluso hasta peligrosos. ¿De acuerdo? Además, Inver Black en su libro señala que lo que una persona puede considerar privado, otra persona lo puede considerar como un secreto. ¿Sí? Por ejemplo, un adolescente podría creer que su vida amorosa es privada, mientras que sus padres, si son una familia, por ejemplo, sobreinvolucrada, podrían sentir que sus hijos le están guardando un secreto que no debería guardarles. Por esto, las definiciones de privacidad y de secreto también suelen depender del contexto cultural, de las normas familiares, etcétera, que influyan sobre la familia. Bien, bueno, pasemos ahora a revisar los tipos de secretos después de haber visto estas cuestiones de las diferencias entre secrecía y privacidad. Bien, tipos de secretos. De acuerdo con Inver Black, hay 4 tipos de secretos. Ella ha encontrado esta clasificación, que es importante decirlo, es una clasificación bastante útil para saber qué hacer cuando nos llegan las familias con secretos a terapia. Esta clasificación la hace ella dependiendo de cuáles son los propósitos de los secretos, cuál es su duración y también cuál es el efecto que tienen en las relaciones familiares. Los tipos de secretos son 4 y son los secretos placenteros, los secretos esenciales, los secretos nocivos y los secretos peligrosos. Y a mí me sirve como imaginarlos como en un continuo en el cual comenzamos con los secretos placenteros, que son o pueden llegar a ser inocuos completamente, al igual que los secretos esenciales, que en muchas ocasiones son necesarios, y esto los pondríamos de un lado del continuo en el que son secretos con los que no se necesita trabajar en terapia, no son malos en sus efectos usualmente. Y después vienen los secretos nocivos y los secretos peligrosos, los cuales sí son necesarios abordar en terapia. Vamos a revisar cada uno de estos tipos de secretos específicos. En el caso de los secretos placenteros, se puede decir que de ellos, que son secretos temporales, fíjense, su duración es delimitada, temporal, y que están creados con el propósito de generar sorpresa o de generar alegría o de divertirse. ¿Sí? Por ejemplo, las bromas, planear una fiesta sorpresa, el intercambio, la dinámica del amigo secreto, ¿no? Los intercambios de regalos, por ejemplo, en Navidad, ¿sí? Preparar sorpresas. Todos estos son secretos que son inocuos, son temporales,
y tienen el propósito de generar sorpresa, causar alegría, divertirse, ¿sí? Los secretos placenteros fomentan vínculos positivos, crean momentos especiales dentro de la vida familiar y ayudan a fortalecer las relaciones y a contribuir al desarrollo de un sentido positivo tanto del yo como de las relaciones entre el individuo y las demás personas. Esos son los secretos placenteros. En el caso de los secretos esenciales son secretos necesarios, ¿sí? Estos secretos no son temporales, son secretos que pueden ser de largo plazo y que ayudan a establecer y a mantener límites saludables dentro de una relación o dentro de una familia, ¿sí? El propósito de los secretos esenciales es proteger la intimidad personal, fortalecer el vínculo entre ciertos miembros de la familia, etc. Por ejemplo, hay ocasiones cuando hay hermanos, ¿sí? Hay ocasiones en las que hacen travesuras de las cuales nadie se entera, travesuras de niños, inocuas, no peligrosas, y que guardan en secreto entre ellos de los padres. De tal manera que los padres no saben qué pasó, pero los hermanos sí lo saben. Y excluir a los padres de ese secreto de niños, de esas travesuras, fortalece la relación y fortalece la identidad de ambos y de ambos como subsistema dentro de la familia. Y son secretos necesarios, son secretos esenciales. O, por ejemplo, las confidencias que hay entre cónyuges o entre los miembros de una pareja, aquellas cosas que nos generan un sentido de pertenencia a nuestra relación de pareja y que nos separan del mundo y fortalecen nuestra relación con respecto a todos los demás. Los secretos esenciales son necesarios y además promueven la cercanía, la confianza y la individualidad dentro de los vínculos familiares. Bien, pasemos ahora a los secretos nocivos. Los secretos nocivos son secretos que tienen un impacto negativo en las relaciones familiares y en el bienestar emocional de las personas que se encuentran involucrados en ellos. Generalmente tienen el propósito o se crean con el propósito de proteger a algún miembro de la familia de un posible estigma, proteger de la vergüenza o proteger del conflicto. Sin embargo, los secretos nocivos, como su nombre lo indica, a menudo tienen efectos contraproducentes. Suelen generar ansiedad, suelen generar confusión, generar desconfianza, generar distanciamiento entre los portadores del secreto y las demás personas, y también pueden producir y perpetuar patrones dañinos al interior de la vida familiar. Por ejemplo, cuando ocultamos una adicción, cuando se oculta un problema de salud mental, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, casos en los que en una familia la madre es alcohólica y a los niños se les dice constantemente, porque la madre está encerrada en la habitación, que está cansada, que trabajó mucho, que se siente mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto genera una información incompleta ante los niños, quienes pueden pensar: si mi mamá se siente cansada, ¿por qué nunca nos baja a ver? ¿O por qué nunca nos habla? ¿O por qué nunca habla con nosotros? Y entonces los niños pueden percibir que su madre no los quiere. Y eso puede tener efectos profundos sobre su percepción de su yo, de su propia identidad. ¿Sí? Cuando, si se revelara el secreto, tu mamá tiene un problema, etcétera, 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 entonces los niños podrían más fácilmente saber que su madre no les habla porque no los quiere, sino porque tiene
un problema en particular. Y el secreto se guarda con la mejor de las intenciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo los niños van a enfrentar que su madre tenga una adicción? Y no estamos hablando solamente de este contenido de los secretos, hay otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se guarda en secreto la proveniencia de las familias de origen, ¿no? O de los antepasados. Esto se da mucho, por ejemplo, en épocas de la Segunda Guerra Mundial o con familias de judíos, ¿no? Que tuvieron que hacer conversiones al catolicismo o ocultar su origen para evitar las consecuencias negativas de lo que en ese momento se estaba dando con los judíos, ¿no? Que era el Holocausto, o de hijos de inmigrantes que no saben de dónde provienen sus familiares, sus antepasados, no saben que sus antepasados son mexicanos, por ejemplo, o son latinoamericanos, y se les oculta esta información por miedo a que si la persona o si esta persona mantiene contacto con sus familiares, pues puede haber una deportación por un estatus de inmigración ilegal, ¿no? Secretos de adopción que hasta nuestros días siguen siendo comunes, ¿sí? Entonces, los secretos nocivos se crean con la intención de proteger, pero al mediano y a largo plazo terminan afectando, terminan enrareciendo el ambiente, terminan por poner áreas de sombras en la comunicación de las familias. Cuando se habla de ciertos temas se desvía la atención, se habla de otra cosa, en fin, y esto tiene efectos bastante perjudiciales, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Estos son los secretos nocivos. Por último, tenemos los secretos peligrosos, ¿sí? Los secretos pegrilosos, como dirían en los memes, que son secretos que representan un riesgo inmediato o significativo para la seguridad física o emocional de las personas que están involucradas en este. En muchos casos, los secretos peligrosos surgen de la coerción, surgen del miedo o surgen del abuso de poder. Dentro de los secretos peligrosos nos encontramos aquellos que surgen del abuso físico o del abuso sexual, secretos que surgen de la violencia intrafamiliar, secretos que tienen que ver con planes de autolesiones o con planes de, no lo voy a decir, pero léanme los labios porque aquí las plataformas de redes sociales son muy delicadas, planes de cuando una persona, digamos, que se da de baja de la vida y tiene planes para hacerlo, o cuando hay conductas delictivas peligrosas. Estos son secretos peligrosos, es información que se oculta para que una persona que se quiere bajar del mundo, ¿no?, pueda llevar a cabo sus planes sin interrupción, o el secreto que le impone un abusador a un niño, ¿no? Si cuentas esto, vas a ser tú la culpable de que yo me vaya de la familia, o vas a destruir a la familia, o te van a pasar cosas muy malas, ¿sí? El mantenimiento de estos secretos genera un peligro para los individuos involucrados, el peligro de perpetuar el abuso, por ejemplo, en los casos de abuso, el peligro de que efectivamente la persona que tiene planes de darse de baja de la existencia lo pueda hacer, el peligro de que quien lleva a cabo conductas peligrosas las siga realizando, ¿sí? Entonces, estos secretos sí requieren intervención inmediata, ¿sí? Si nos fijamos, las diferencias clave entre estos tipos de secretos son la duración, ¿sí? Los secretos nocivos y los peligrosos y los esenciales suelen tener una duración
larga, el impacto que tienen en las dinámicas familiares y también si demandan intervención o no, si es necesario revelarlos en la terapia o no. Los secretos esenciales, por ejemplo, no es necesario revelarlos en la terapia, ni los placenteros. Es más, incluso el terapeuta puede utilizar la secrecía y la construcción de secretos placenteros o de secretos esenciales entre hermanos, entre cónyuges, como una manera de intervención para poder estrechar los vínculos entre dos personas que configuran una relación. Pero los secretos nocivos y los secretos nocivos y estos otros, los pegrilosos, sí que requieren intervención en terapia. Y ahorita vamos a ver cuáles son las pautas para trabajar con estos tipos de secretos, pero antes vamos a revisar cuáles son los efectos que tienen los secretos en las familias. Principalmente los secretos nocivos y los secretos peligrosos. En La vida secreta de las familias, Evan Inverblack describe qué efectos tienen los secretos en las familias y en sus miembros. Estos efectos van a variar según el tipo de secreto y el contexto en el que este secreto se crea y se mantiene. Sin embargo, todos comparten el hecho de que generan impactos significativos en las dinámicas familiares, en las relaciones, en el bienestar emocional de las personas involucradas. Así que vamos a ver cuáles son los principales efectos, comenzando por los efectos generales. Lo primero es que los secretos en las familias modelan las relaciones familiares. Evan Inverblack considera que todos los secretos generan triángulos, en el sentido de que hay dos personas que conocen un secreto al menos y excluyen a la persona que no lo conoce. Y en este sentido ya hay una triangulación. Que si es una triangulación intergeneracional, por ejemplo, se puede generar un triángulo perverso como del cual habla Haley, o triangulaciones nocivas como de las que habla Minuchin, ¿de acuerdo? Entonces, los secretos modelan, sí, claro, las relaciones familiares, afectan la manera en la que los miembros de la familia interactúan entre sí, crean barreras y refuerzan vínculos. Y esta creación de barreras y de reforzamiento de vínculos no es necesariamente algo bueno ni algo malo, sino dependiendo de qué tipo de secreto se trate, ¿sí? Por ejemplo, cuando un secreto es compartido, fomenta la cercanía entre los miembros. Pero si es una cercanía en contra de alguien más, entonces estamos hablando de un efecto nocivo. Pero si no es en contra de alguien más, si no hace daño a alguien más y fortalece el vínculo, entonces estamos hablando de un secreto positivo, de un secreto útil, ¿sí? Y desde luego los secretos también generan distancia hacia las personas excluidas del secreto. Por otro lado, los secretos también alteran la comunicación familiar. Suelen restringir la comunicación abierta y auténtica, promoviendo el silencio, promoviendo las mentiras y promoviendo las omisiones. Por ejemplo, en los casos en los que se guardan secretos que causan culpa o vergüenza y se oculta esa determinada información, cuando otra persona pregunta algo o acerca su conversación a ese asunto oculto, se requieren más mentiras, se requiere alterar la comunicación, generar silencios, hablar de otra cosa, omitir verdades, hacer gaslighting incluso a veces, para poder mantener intacto el secreto que no se quiere revelar. Entonces hay un enrarecimiento de la comunicación familiar. La comunicación familiar se altera. Los secretos además frecuentemente generan zonas prohibidas en las conversaciones familiares.
Y esto desde luego puede dificultar la resolución de problemas, el abordaje de temas críticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? También los secretos generan patrones de lealtad y de exclusión. Pueden dividir a la familia, por ejemplo, entre los sabedores del secreto y los excluidos, lo cual puede llegar a producir dinámicas de poder desiguales, porque unos saben ciertas cosas y otros no. ¿Sí? Los miembros, además, que conocen el secreto, pueden llegar a sentir una combinación de poder y de responsabilidad, y a veces se puede utilizar el secreto como maniobra de coerción o como maniobra de poder al interior de las relaciones. Y además, los excluidos, si sienten que hay un secreto, si sienten que hay información que se les guarda, por supuesto que pueden experimentar inseguridad y pueden experimentar aislamiento, ¿sí? Además, los secretos suelen impactar la toma de las decisiones familiares. Las decisiones familiares muy pronto se ven influidas por la necesidad de mantener el secreto, de proteger el secreto, lo cual puede conducir a elecciones poco óptimas o incluso elecciones forzadas. Estos son los efectos generales, pero también los secretos tienen efectos a nivel individual entre los miembros de la familia. Por ejemplo, como ya lo vimos, entre quienes conocen el secreto se puede generar una sensación de poder y por lo tanto de un rol, ¿no? de proteger o de controlar dentro de la familia, ¿sí? También puede implicar una carga emocional o también puede generar una sensación de poder y de control que se utilice para mal. Conocer un secreto nocivo, por ejemplo, también puede generar ansiedad y estrés, ¿sí? Ese miedo constante a ser descubiertos, ese saber que hay información que tenemos que estar protegiendo, que tenemos que ser cuidadosos de no dejar pistas, de no soltar, ¿sí? Puede generar este impacto negativo a nivel individual. Y también puede generar culpa y vergüenza. Los secretos, por ejemplo, de adopción, por ejemplo, el que yo sé que mi hermano es adoptado, pero él no lo sabe. Y mis papás también lo saben y entonces eso me hace sentir vergüenza o me hace sentir culpa. A lo mejor no vergüenza, pero culpa de cómo veo que él no lo sabe, ¿no? Y qué pasaría si lo supiera, ¿sí? Entonces, por cierto, de una vez, de aquí le digo a mi hermana, las bromas de que era adoptada eran falsas, no te creas, ¿no? Entonces, esto puede generarse en el nivel de quienes conocen el secreto. Los que no conocen el secreto, pues también tienen efectos muy, muy, muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, pueden sentir confusión e inseguridad al percibir incongruencias en las dinámicas familiares sin comprender cuál es el origen de estas incongruencias, ¿sí? ¿Por qué cuando hablo de este asunto se desvía el tema? ¿Y de dónde viene esta desviación del tema? ¿Qué está pasando? ¿Estoy loco o qué? ¿Sí? Una vez conocí el caso por ahí y no es un tema ahí para tratar en terapia, es algo que una persona conocida me confió. Dejó con sus familiares unos frascos de cajeta que les habían regalado. Se los encargó, ¿sí? Porque no vivía con ellos, para que la vez que regresara pudiera comer de esos frascos de cajeta. Y resulta que sus familiares se comieron los frascos de cajeta. Cuando llega esta persona de vuelta con su familia y les pregunta por las cajetas, no hablan de ello, no le dicen dónde están, no le dicen si están, si no están, si se las comieron. Simplemente no hablan de ello por miedo a que pues se vaya a enojar, ¿no? Y entonces la persona me dice, me empecé a sentir como si estuviera loco, ¿no? O sea, porque yo preguntaba por eso y hablaban de otra cosa y yo me sentía como que ¿qué estaba pasando, no? Entonces, esto es hablando de un secretillo pequeño, ¿no?
Pero imaginemos secretos de adopción o secretos que tienen que ver con nuestros familiares o nuestros antepasados. O cuando, por ejemplo, se oculta la muerte de un hermano mayor, ¿no? Una vez tuve un caso de este tipo, ¿sí? Una pareja tiene un hijo y cuando este hijo cumple 5 años antes de que nacieran los otros hijos, muere por un accidente. 2 años o 3 años después de la muerte nace el siguiente hijo y 7 años después nace el que viene. Se les oculta la existencia del hijo anterior, del hijo que murió, para evitarles dolor, para evitarles remordimiento. Pero la familia empieza a tener una actitud muy hiperprotectora con los hijos, ¿sí? Y los hijos empiezan a descubrir pistas eventualmente de que algo no anda bien, de que parecía que había habido alguien más, no lo sabían a ciencia cierta, pero los padres le ocultaban el secreto incluso de que tuvieron un hermano antes, ¿sí? Y cuando empiezan a hacer conjeturas, cuando llegan a la edad de 9, 10 años y empiezan a preguntar a sus padres, ¿sí? Los padres vienen a terapia y me dicen, Guillermo, no sabemos si decirles o no decirles, les va a generar mucho dolor, ¿sí? Pero la cuestión es que estaba enrareciendo el ambiente familiar de una manera tan importante que imagínense que tienes 8, 9, 10 años, sospechas que tienes, que tus papás te ocultan algo muy importante, ¿sí? Por ahí en una de esas hasta te encuentras con un mameluco que no era tuyo, un mameluco de bebé que no era tuyo, y empiezas a pensar cosas y tus padres no te dicen. Entonces, eso genera una confusión, una inseguridad muy importante, ¿sí? Además, los secretos pueden generar decisiones basadas en información incompleta para las personas excluidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se oculta una enfermedad venérea, ¿sí? Una persona tiene VIH y a lo mejor la tiene controlada, permanece con carga viral nula, pero lo guarda en secreto de su pareja cuando tienen una vida sexual activa, ¿sí? Aquí se trata de privacidad o se trata de secrecía. Y a lo mejor se puede guardar un secreto con el objetivo de evitar un estigma, con el objetivo de evitar una confrontación o del rompimiento de la relación en el caso de que pensemos que, o de que la persona piense que su pareja le va a discriminar por tener VIH. Pero es información relevante para la vida de la pareja, la cual a lo mejor no puede tomar decisiones adecuadas, ¿sí? A lo mejor incluso el tener sexo con protección. Y entonces, pues bueno, ¿no? Limita de alguna manera sus libertades. Y también puede haber problemas de identidad. Los secretos relacionados con el pasado familiar como adopciones, relaciones extramaritales, pueden generar crisis de identidad cuando se descubren. Si no se descubren de una manera adecuada o si son muy fuertes. Por ejemplo, en la historia argentina en la década de 1970, si no me equivoco, hubo un episodio muy doloroso que fue el episodio de la apropiación de bebés. En la década de 1970 la milicia argentina da un golpe de estado, derroca al gobierno de Perón y empieza a haber violencia, a haber persecución política hacia determinados grupos políticos. Específicamente hubo torturas, hubo desapariciones, pero los niños que habían quedado huérfanos, los niños de padres desaparecidos, fueron dados en adopción, en muchas ocasiones a personas con altos recursos. A veces fueron adoptados por los mismos militares
que habían desaparecido a sus padres. Y entonces evidentemente esto pues generó una serie de secretos muy muy importantes en una generación en Argentina en la que hubo aproximadamente 300 casos, si mal no recuerdo. Tanto así que después se creó la Fundación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que tienen como objetivo esclarecer ese pasado, ¿no? Buscar que las personas que tengan, que fueron nacidas en la década de los 60, de los 70 y que tienen dudas acerca de su identidad porque no se parecen a sus padres, porque sus padres, por la razón que sea, ¿sí?, se acerquen a ellas y les puedan ayudar a trazar su origen y recuperar, ¿no?, esa identidad, ese trazo de identidad y de pertenencia familiar, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no?, que eres un chico de estos, bueno, ya una persona, un señor, una señora de esta generación, y te enteras de algo así. Entonces, no conocer un secreto puede tener implicaciones muy importantes, incluso hasta traumáticas, en un nivel identitario, en un nivel existencial, incluso. Luego están los efectos para aquellas personas que son el centro del secreto, que suelen sufrir de estigma y de aislamiento. Por ejemplo, cuando el secreto se relaciona con un miembro específico, ya sea una adicción, una enfermedad, esa persona suele sentirse aislada y rechazada, o también puede haber una sensación de traición si es que el secreto se revela de manera descuidada, y llevar esto a una pérdida de confianza en las demás personas. Estos son los efectos en los individuos dentro de la familia. Los secretos también tienen un efecto muy importante en la identidad y en el bienestar emocional de los miembros de la familia. Pueden generar estancamiento emocional porque pueden congelar el desarrollo emocional y relacional de las personas, atrapándolas en dinámicas repetitivas. Pueden generar desconfianza generalizada, sobre todo entre quienes han vivido dentro de secretos o han sido excluidos de secretos. Pueden pensar o generalizar ese tipo de situación a las siguientes relaciones que establezcan en su vida y pensar que los demás les guardan secretos, ¿no? Generando una confianza generalizada. Y además también hay muchos casos en los que los secretos generan somatización. Cuando se reprimen pueden manifestarse en síntomas físicos como dolores, como insomnio o como incluso trastornos psicosomáticos. Los secretos pueden llegar a ser tan poderosos que pueden llegar a tener efectos a largo plazo después, o sea, efectos que se sientan décadas después de haberse guardado el secreto. Por ejemplo, puede haber una transmisión generacional. Los secretos no resueltos pueden pasar de una generación a otra, perpetuando con ello dinámicas familiares disfuncionales, ¿sí? Si en el caso de mis abuelos tenían muchos secretos con respecto a sus hijos y no hablaban de nada más que de la escuela de los hijos para desviar la atención de los secretos que ellos guardaban, y se genera un tipo de relación rígida que mi padre aprende y establece mi relación familiar con respecto a ellos, y luego yo lo aprendo y lo transmito en la familia que yo forme, entonces ese efecto se está transmitiendo generacionalmente, ¿sí? Por poner un ejemplo. También puede haber relaciones, puede haber congelación de las relaciones familiares se pueden quedar atascadas en el momento en el que se creó el secreto, sin permitir el crecimiento o la resolución de conflictos. Y también puede haber un impacto muy importante en el ciclo vital. Los secretos a menudo emergen o se intensifican en momentos claves del ciclo familiar,
como en nacimientos, en muertes, en matrimonios, en divorcios, afectando con ello una transición saludable entre una etapa y la etapa que sigue. Entonces, no son poca cosa los secretos, y por eso es muy importante que los terapeutas conozcamos acerca de este tema. Muy bien, ahora pasamos al tema de cómo debemos trabajar con los secretos en terapia. Evan Inverblack, en su libro, no deja de enfatizar que no hay reglas absolutas sobre cómo trabajar con los secretos en terapia. Es decir, siempre se deben revelar los secretos o no se deben revelar. ¿Hay una manera específica de revelar los secretos? Y la respuesta a estas preguntas, como buenos psicólogos, es depende. Hay veces que hay que revelar un secreto, pero no a todos, sino a determinadas personas. Hay veces que hay que explorar nada más los secretos para que dejen de tener el efecto pernicioso que tienen. Hay veces que vale la pena mantener el secreto al menos durante un tiempo. Entonces siempre se deben estudiar las situaciones individuales. El terapeuta debe tomar en cuenta ciertas consideraciones para decidir qué hacer, qué no hacer y cómo se debe proceder. ¿Sí? En general, un primer paso o una primera pauta consiste en distinguir el tipo de secreto. Si es un secreto placentero o es un secreto esencial, no debería ser centro de la terapia, al menos no durante mucho tiempo, a menos que el terapeuta ayude a crear estos secretos y a producirlos a manera de intervención. Pero si se trata de secretos nocivos y secretos peligrosos, ahí sí se tiene que intervenir. Y hay algunas pautas a considerar. Comencemos con las pautas para el trabajo con secretos nocivos. Lo primero que debemos hacer es evaluar el impacto del secreto. Tenemos que identificar cómo es que el secreto está afectando a la familia. ¿Está generando ansiedad en el sistema, tensiones en el sistema en su conjunto o en miembros en particular? ¿Crea distancias este secreto? ¿Está generando desconfianza este secreto? Tenemos que analizar también cómo influye este secreto en la identidad y en la toma de decisiones de los involucrados. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que oculta una adicción en uno de sus miembros o una infidelidad podría estar experimentando tensiones constantes y podrían estar evadiendo temas importantes. ¿Sí? En este sentido, el terapeuta, cuando hace terapia de pareja o cuando hace terapia familiar y puede intuir o empieza a detectar señales que le pueden indicar que hay un secreto, se puede tomar la libertad de excluir a ciertos miembros de la sesión o tener sesiones individuales con los miembros de la familia para explorar la presencia de secretos. ¿Sí? Y si es necesario, pues sugerir la posibilidad de que estos secretos se abran para poder resolver, porque hay veces que los problemas que tienen las familias o las parejas no se pueden resolver si el secreto no se revela. Y hay veces que, peor aún, la pareja termina triangulando al terapeuta en el secreto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un miembro de la pareja te confiesa que hay infidelidad de su parte, pero lo oculta a su pareja y te pide a ti que lo ocultes. ¿Sí? Entonces ahí te triangulan. Y ahí tú tienes que explorar la conveniencia de que el secreto se revele tomando en cuenta las consecuencias, ¿sí? O de ayudarle a la persona a explorar las consecuencias de mantener el secreto o de revelar el secreto y de tomar decisiones
más informadas. Entonces hay que ver cuál es el impacto del secreto. Y este segundo punto está relacionado con lo que les estoy comentando, crear ese espacio seguro para la exploración. Fomentar un entorno terapéutico donde los miembros se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones, a veces incluso separándolos por si tienen cosas que decirte a ti en lo particular, ¿sí? Es importante en este sentido, por supuesto, que el terapeuta con el consultante establezcan acuerdos claros sobre la confidencialidad y sobre los límites del terapeuta respecto al manejo de la información. Por ejemplo, si yo en mis sesiones, ¿no?, de pareja, cuando los veo de manera individual, les comento que yo me voy a tomar la libertad de sugerirles, si me revelan un secreto que la otra persona no sabe, de sugerirles que revelen ese secreto, ¿sí? O incluso de terminar con el tratamiento en el caso de que sea un secreto cuya revelación sea indispensable y no sea revelado para la solución del problema global que la pareja trae a la terapia. ¿Por qué? Porque no se puede resolver un problema en muchas ocasiones cuando hay cierto tipo de secretos de por medio, ¿no? Entonces el terapeuta debe dejar claro y establecer acuerdos con respecto a la familia, establecer acuerdos con la familia con respecto a cómo es que va a manejar el secreto. También hay que explorar cuáles son las razones para mantener el secreto. Hay que ayudar a la familia a reflexionar para qué se creó el secreto, qué función cumple ese secreto actualmente a través de preguntas reflexivas, qué cosas temen que ocurran en el caso de que el secreto se revele, entre otras cosas, ¿sí? Es indispensable también trabajar con las emociones asociadas a los secretos nocivos. Hay que abordar los sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo que pudieran estar ahí ligados a ese secreto en particular. Hay que validar las experiencias de los involucrados sin juzgarles para que podamos tener apertura para hablar y explorar y poner sobre la mesa ese secreto y también pues podamos abrir puertas hacia la comprensión, ¿sí? Si el terapeuta considera adecuado que el secreto se revele, pues habría que planificar esta posible revelación. Hay que decidir cuidadosamente si debe ser revelado o no, y si sí, a quién se le debe revelar. Tomar en consideración cuáles son los miembros que necesitan conocer el secreto para promover el bienestar colectivo. Y si ya se determinó a quién, cómo se va a revelar ese secreto para que la otra persona no se sienta ofendida, para que haya una liberación de la tensión en lugar de una generación de mayores tensiones, ¿no? Y también cómo hacerlo, de qué manera, cuándo, en qué momento, en qué lugar, ¿sí? Para minimizar los efectos negativos, porque a menudo, sobre todo en ciertos secretos, su revelación puede generar un dolor muy importante, ¿no? Y por supuesto también es importante que se anticipen las consecuencias de su revelación. El terapeuta debe ayudar a la familia a prepararse para las posibles reacciones emocionales o los conflictos que se deriven de la revelación del secreto y ofrecerles estrategias para manejar las emociones intensas, los desacuerdos que puedan surgir, etcétera, etcétera, etcétera. Decidir si el secreto se puede revelar en terapia durante alguna sesión o se puede hacer en casa, ¿no? Planificándolo, en fin, ¿sí? No siempre es necesario revelar un secreto nocivo, pero siempre hay que evaluar cuál es su impacto y permitir que la familia tome las decisiones sobre cómo manejarlo, pero siempre buscando el bien común, ¿no? Esa es la idea. En cuanto a los secretos peligrosos, estos requieren de un manejo diferente. En primer lugar, lo que tienes que hacer es priorizar la seguridad
de las personas involucradas, sobre todo las personas que están en riesgo con este secreto peligroso. Por ejemplo, la persona que está siendo abusada sexualmente o la persona que está planeando desinscribirse de la existencia, ¿sí? Hay que actuar de manera inmediata si el secreto implica un peligro inmediato, como los casos de abuso, los casos de violencia o los casos donde haya riesgo de darse de baja de la vida, ¿no? Por ejemplo, si se revela un abuso infantil, es una obligación del terapeuta informar a las autoridades. Y para ello debe conocer las leyes que apliquen para estos casos en su jurisdicción local, ¿sí? Entonces, se garantiza la seguridad, ¿sí? Es importante también en muchos casos tomar acción legal. El terapeuta debe conocer las leyes de su país, de su localidad, actuar conforme a las leyes tanto de confidencialidad que le exige su profesión, pero también con las leyes que involucran los casos de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de abuso, etcétera, 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 ¿sí? Y si hay que romper la confidencialidad para poder atender a las leyes, es muy importante siempre explicárselo a las personas, anticipárselos, ¿sí? Desafortunadamente, Juan, yo no puedo guardar tu secreto sobre el hecho de que has cometido intento de darte de baja, ¿sí? Porque estaría yo actuando como omisión, estaría actuando yo con omisión sobre algo que es muy importante, ¿sí? Entonces es muy importante la confianza que depositas en mí, la confianza de que yo mantenga confidencial lo que tú me digas, pero en este caso no lo puedo mantener confidencial y tengo que dar aviso a tus familiares, a tu red de apoyo y a las autoridades si es necesario para poder contener esta situación y no sea yo culpable de actuar por omisión. Es algo que lo hago por ti y lo hago por mí. O sea, esta honestidad, esta transparencia, este avisarle a la persona abona a la relación terapéutica y abona a que después puedas continuar con el tratamiento, que el consultante sienta que tiene en quién confiar, ¿sí? O la persona, por ejemplo, en el caso de abuso, ¿sí? La persona que ha sido abusada sepa que tiene con quién recurrir y que le va a proteger. Esto abona mucho a la relación terapéutica, ¿no? También cuando ya se ha garantizado la seguridad, se han tomado las acciones legales pertinentes, es importante, si sigues trabajando con la familia o con el consultante, analizar cómo es que este secreto se mantiene mediante el miedo, mediante la intimidación o mediante el abuso de poder. A veces tienes que traer a todos los miembros de la familia, ver qué propició que ese secreto pudiera surgir, ese secreto de abuso, por ejemplo. ¿Qué hizo de alguna manera que la madre ocultara las intenciones de su hermano? Si ella está sufriendo también de un abuso de poder, si se siente amenazada, ¿qué es lo que está pasando? Para ayudar a las personas involucradas, tanto la persona que estuvo en riesgo por el secreto, como incluso a quienes los mantuvieron, ¿sí?, a recuperar su sentido de control y de autonomía en el caso de que hayan actuado por miedo, por coerción, por sensación de falta de poder, ¿sí? Se debe también proporcionar apoyo inmediato, hay que facilitar acceso a recursos externos como refugios, apoyo legal, servicios médicos o grupos de apoyo. En estos casos en particular, considero que es una excelente idea que el terapeuta esté disponible incluso para llamadas de emergencia durante el periodo de crisis, para poder atender a la persona si es que está en una situación de riesgo.
crear planes de seguridad para proteger a la persona, etcétera, 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 ¿no? En el caso de violencia intrafamiliar, facilitarle a la persona el número de las autoridades competentes, indicarle dónde hay refugios, dónde puede encontrar apoyo, etcétera. Eso es sumamente importante. Además, a menudo, los secretos peligrosos implican un trauma. Y es importante que el terapeuta trabaje con el trauma asociado. Una vez que la seguridad ya esté garantizada, hay que abordar cuál ha sido el impacto emocional y el impacto psicológico que ha tenido el secreto sobre la persona y ayudarle a reconstruir su sentido de seguridad, su confianza, ¿sí? Básicamente utilizando estrategias para superar el trauma. Y además también es muy importante, si es que esto propició la aparición de este secreto peligroso, educar sobre el concepto de privacidad en contra de la secrecía, ¿sí? Ayudar a la familia, por ejemplo, a aprender a diferenciar entre mantener la privacidad respecto a ciertos asuntos y ocultar información peligrosa que afecte a otros. En el caso, por ejemplo, de abuso infantil, hay y que se utilizan para la prevención del abuso, ¿no? Estas técnicas, por ejemplo, del semáforo corporal, en donde se les muestra cuáles son las partes que pueden ser tocadas por otras personas sin que represente ningún problema, cuáles son las partes que deberían tenerse cuidado y cuáles son las partes que nadie debe tocarles. Y que en dado caso de que alguien toque esas partes, hable con una persona de confianza, que eso no es algo que se deba mantener en secreto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se puede mantener privado, cuáles son los límites de la privacidad y cuáles son los del secreto para evitar la reincidencia de secretos peligrosos en esa familia? La meta principal al trabajar con secretos peligrosos es garantizar primero la seguridad física y emocional de los involucrados. Esa es la prioridad absoluta. Luego se debe revelar el secreto, pero se debe llevar a cabo de una manera que proteja a las personas que están en peligro y que permita además iniciar procesos tanto de justicia cuando aplica como procesos de sanación. ¿De acuerdo? Sin embargo, Evan Inverblack dice que todos los casos se deben evaluar individualmente, no todos los secretos se deben manejar de la misma forma, incluyendo los que se encuentran dentro de estas categorías, ¿sí? Es importante que siempre actuemos con ética, que mantengamos el balance entre cumplir con nuestras obligaciones legales, pero también brindar apoyo emocional y ser empáticos, ¿de acuerdo? Y una vez que los secretos han sido revelados, siempre hacer ese trabajo de después, ese trabajo de reconstrucción de la confianza, ese trabajo de saneamiento de las relaciones, ese trabajo de saneamiento de la propia identidad. ¿De acuerdo? Bueno, con esto llegamos a las conclusiones, y al final del video, por lo tanto. Fíjense, yo me llevo de conclusión que no podemos subestimar la importancia de que los terapeutas tengamos conocimientos adecuados en torno a lo que concierne a los secretos entre las familias. Como herramienta conceptual, el concepto de secreto nos ayuda muchísimo a arrojar luz sobre una serie de tramas familiares que, aunque son invisibles, tienen un efecto pragmático muy importante sobre la manera en la que se comunican y en la que se relacionan los miembros de las familias, y tienen una incidencia muy importante en muchas ocasiones sobre los problemas que experimentan. De esta manera, conocer sobre los secretos familiares nos da un arma formidable para ayudar a las familias a superar patrones relacionales disfuncionales y dolorosos, a sanar sus relaciones y también a avanzar hacia un futuro más prometedor.
Como siempre, espero que este video te haya sido de mucha utilidad, y si así lo fue, te recuerdo que nos ayudarías mucho si le das like, si lo compartes con tus colegas, a quienes les pueda interesar, si te suscribes a este canal, y por supuesto una manera económica de ayudar al canal es a través de los super gracias, que hay un botón seguramente aquí abajo. Eso también se agradece mucho porque nos ayuda bastante. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y chao.